Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de esta materia. Quiero comenzar con una recapitulación amplia porque esta sesión no es un tema aislado, es el cierre que vamos a usar para integrar todo el curso. A lo largo de estas semanas hemos construido una visión progresiva del cuerpo humano. Primero entendimos que la fisiología estudia la función del organismo y que la homeostasis es el principio que mantiene el equilibrio interno. Después revisamos la célula, la membrana, los gradientes, la excitabilidad y la importancia de que el cuerpo funcione como un sistema coordinado. Más adelante, estudiamos el músculo como órgano efector del movimiento. Luego vimos al sistema nervioso como centro de recepción, integración y respuesta. Después analizamos el sistema cardiovascular y respiratorio, comprendiendo cómo el oxígeno entra, se transporta y sostiene la producción de energía. Hoy vamos a cerrar con tres sistemas que parecen distintos, pero que en realidad son profundamente complementarios: el sistema renal, el aparato digestivo y el sistema endocrino. El renal filtra y regula, el digestivo procesa y absorbe, el endocrino coordina y ajusta. Juntos permiten que el organismo mantenga agua, electrolitos, nutrientes, hormonas y energía dentro de rangos funcionales. La gran pregunta de hoy será esta: ¿cómo filtra, absorbe, digiere, regula y adapta el cuerpo humano sus procesos internos para sostener la actividad física? Esa será nuestra guía durante toda la sesión. El objetivo general de esta sesión es identificar los procesos fisiológicos de los sistemas renal, digestivo y endocrino, mediante la descripción funcional de cada órgano para relacionarlos con la homeostasis, la nutrición, la hidratación, la regulación hormonal y la práctica deportiva. Quiero que lo lean con atención en su pantalla porque resume exactamente lo que vamos a hacer hoy. Esta clase no será una lista de órganos, será una explicación de procesos. Vamos a entender cómo se forma la orina, cómo se absorben nutrientes, cómo se regulan hormonas y cómo todo esto impacta la actividad física, el rendimiento y la recuperación. Si al final de la clase ustedes pueden explicar por qué un deportista necesita hidratarse bien, por qué su alimentación afecta a la producción de energía y por qué el sistema hormonal modifica el rendimiento, entonces habremos logrado el objetivo. Esta será nuestra ruta. Comenzaremos con fisiología renal, seguiremos con digestión y terminaremos con el sistema endocrino. El orden es muy importante. Primero veremos cómo el organismo filtra, reabsorbe y excreta. Luego, cómo obtiene y absorbe nutrientes. Finalmente, cómo regula todos esos procesos mediante hormonas. Este orden tiene una lógica fisiológica. El cuerpo primero necesita recibir, después procesar, luego seleccionar lo útil, eliminar lo innecesario y coordinar todo bajo control hormonal. Mi recomendación durante esta clase es que no intenten memorizar cada detalle en aislado. Intenten seguir el hilo: equilibrio interno, disponibilidad de nutrientes, agua, sales y regulación. Obviamente vamos a concluir con una integración hacia el deporte. Si tuviera que resumir este bloque en una sola diapositiva, sería esta. El sistema renal regula volumen, electrolitos y desechos. El aparato digestivo transforma alimentos en moléculas útiles. El sistema endocrino coordina procesos por medio de hormonas. Ahora pensemos esto en términos deportivos. Un atleta suda y pierde agua y sodio, entre otros electrolitos. Sistema renal. Luego, un atleta come carbohidratos, proteínas y grasas. Esto es el aparato digestivo. Un deportista responde al estrés competitivo, moviliza la glucosa, cambia su balance hormonal y adapta sus tejidos. Esto es el sistema endocrino. Es decir, estos sistemas no son un tema aislado o marginal, son parte central
de la fisiología del rendimiento. Aquí en pantalla pueden ver la aplicación en deporte, que es hidratación, digestión y absorción, uso de energía, recuperación y adaptación hormonal. Empezamos con fisiología renal. El sistema renal, o sea, los riñones, es indispensable para la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo. Su función no es solo producir orina, filtra sangre, elimina desechos, regula el pH, mantiene el equilibrio osmótico, controla agua y electrolitos y además participa en funciones hormonales. Esta idea es fundamental. Mucha gente reduce el riñón a un simple filtro, pero fisiológicamente es un órgano regulador de muy alta sofisticación. Decide qué se elimina, qué se conserva, cuánta agua se retiene, cuánto sodio se reabsorbe y cómo se mantiene estable el medio interno. En actividad física esto es crítico. La deshidratación, la pérdida de electrolitos, el exceso de suplementos o ciertos medicamentos pueden alterar esta regulación. El sistema urinario está formado por riñones, uréteres, vejiga y uretra. Pero aunque todos son importantes, los riñones son los grandes protagonistas funcionales. Los uréteres transportan la orina, la vejiga la almacena y la uretra permite su salida. Pero la decisión fisiológica central ocurre en el riñón. Ahí se filtra, se reabsorbe, se secreta y se regula. Por eso, cuando hablamos de fisiología renal, en realidad dedicamos la mayor parte del análisis al riñón y a su unidad funcional. Vamos a decir que son los protagonistas funcionales del sistema. El riñón es un órgano par, quiere decir que tenemos dos, con forma de frijol, localizado en posición retroperitoneal. Se ubica aproximadamente entre la vértebra T12 del segmento torácico y L3 del segmento lumbar. El riñón derecho suele estar un poco más abajo que el izquierdo por el espacio que ocupa el hígado. Anatómicamente distinguimos la corteza renal, que es la parte de afuera, la médula renal, el ilio renal y la pelvis renal. Si ustedes vieran la forma como de frijolito, justo la pelvis, ahorita los mencioné de afuera como hacia adentro. La pelvis renal es justo la parte en donde justo está a punto de donde se libera todo el líquido o la orina en este caso. La corteza y la médula contienen la mayor parte del trabajo funcional, mientras que la pelvis renal, como les decía, recolecta la orina ya formada. Es importante que ustedes no vean estas partes como simple anatomía descriptiva. La corteza y la médula no solo se ven distintos, sino que trabajan de forma diferente. Entonces, recapitulando, el riñón es un órgano par con forma de frijol, retroperitoneal, ubicado entre T12 y L3, y el riñón derecho está ligeramente más abajo por el hígado. Las partes principales: corteza, médula, ilio y pelvis. Una vez que la orina se forma en la nefrona, debe recorrer una ruta bien organizada. Drena por conductos papilares, pasa a las papilas renales, de ahí a los cálices menores, después a los cálices mayores y luego a la pelvis renal. Sigue por uréteres y finalmente llega a la vejiga. Este trayecto es importante porque nos recuerda que el sistema renal no termina en la filtración. El producto final debe recolectarse, conducirse y almacenarse antes de ser excretado. Aquí puede ser útil que todos hagamos énfasis en el hecho de que cuando existe una obstrucción en cualquier punto del trayecto, la fisiología cambia y la presión retrógrada puede afectar al riñón.
De modo que si ustedes imaginan que es un circuito de flujo de cualquier líquido y ustedes lo obstruyen en algún punto, naturalmente atrás de la obstrucción, o sea, de forma retrógrada, pues se va a ir incrementando la presión porque esta obstrucción no va a dejar que pase el líquido parcial o totalmente. ¿De acuerdo? En pantalla pueden ver nefrona, conductos, papilas, cálices menores, mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga. La unidad funcional del riñón es la nefrona, la mencionábamos hace unos momentos. Nuestros apuntes mencionan que el riñón cuenta con alrededor de 1.000.000 de nefronas. Esa cifra es importante porque nos hace entender la enorme capacidad de procesamiento renal. Los componentes principales son glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Cada segmento tiene una tarea específica. Aquí conviene que hagamos una analogía para recordarlo y entenderlo mejor. La nefrona no es una tubería simple, aunque a veces es fácil entenderlo si lo pensamos de ese modo, sino que es una línea de decisión. Primero filtra, luego selecciona, después recupera lo útil y finalmente ajusta la composición del producto final, que es la orina. Entonces ustedes en pantalla pueden ver el glomérulo, la cápsula de Bowman, y imaginen una secuencia a partir de este momento. Viene el túbulo contorneado proximal. Proximal recordamos que es cercano. Después de ese túbulo, hagan de cuenta que el asa de Henle es como si fuera una letra U muy profunda. Entonces túbulo contorneado proximal, después baja el asa de Henle, que es como una U muy larga o un columpio, y después el túbulo contorneado distal y al último el túbulo colector. Poco a poco lo iremos viendo, pero en términos generales, por el túbulo contorneado proximal llega todo la orina, digamos, el producto previo a la orina. El asa de Henle en sus diferentes porciones se encarga de quitar de la orina o reabsorber para recuperar lo útil todo lo que está concentrado de electrolitos, sustancias, partículas, como ustedes lo quieran ver, se lo quita a la orina para regresarlo al cuerpo y una vez que el asa de Henle va subiendo y llega al túbulo contorneado distal y al túbulo colector, ahora sí ya es la orina, que es el producto final que se desecha a través del cuerpo, a través de la uretra específicamente. El primer gran proceso renal es la filtración glomerular. La sangre llega por la arteriola aferente, llega al glomérulo y a través de este filtro parte del contenido plasmático pasa a la cápsula de Bowman. La sangre restante sale por la arteriola eferente. Si ustedes se confundan entre aferente y eferente, pueden pensarlo como si fuera en inglés. Eferente con E de exit, de salida. Eferente sale, aferente llega. Aquí hay algo clínicamente muy relevante. Las células sanguíneas no deben pasar al filtrado. Por eso, cuando aparece sangre en la orina, no se considera normal y requiere una valoración. Este punto es muy útil para que todos comprendamos que el riñón filtra selectivamente, no de manera indiscriminada. Una vez producido el filtrado glomerular, el riñón todavía no ha terminado su trabajo, lo comentábamos hace unos momentos. Ahora debe de decidir qué reabsorber, qué secretar y qué excretar. La reabsorción devuelve a la sangre sustancias útiles. La secreción añade al túbulo ciertas sustancias que el cuerpo necesita eliminar o regular. Esto que les decía el asa de Henle. Ahí no solamente el cuerpo le quita a la orina lo que necesita, sino que sigue depositando desechos en la orina para que cuando suba al asa se vaya a desechar. Y la excreción es el resultado final. Este orden es muy importante porque evita una confusión común. Orina no es igual a filtrado glomerular.
La orina final es el resultado de filtración más múltiples ajustes tubulares en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, túbulo contorneado distal. Cada segmento tubular que hemos comentado cumple un papel específico. El túbulo proximal reabsorbe intensamente. El asa descendente de Henle, o sea, la parte que baja de ese columpio o de esa U profunda, reabsorbe agua. La rama ascendente, o sea, la que sube, reabsorbe iones como sodio, potasio y calcio. Después, el túbulo distal participa en un ajuste ya muy fino. Y por último, el túbulo colector regula y conduce el producto final. Ahora quiero que subrayen una idea central. El riñón trabaja con precisión segmentaria. No hace lo mismo en todas partes. Esta organización le permite controlar volumen, osmolaridad y composición del medio interno. Esto es especialmente importante para entender hidratación y equilibrio electrolítico en los deportistas. En pantalla pueden ver estos segmentos y sus funciones específicas que hemos comentado. Nuestros apuntes ponen como ejemplo la glucosa, lo cual es muy útil para entenderlo bien. La glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal, pero si su concentración supera la capacidad de reabsorción, empieza a excretarse en la orina. O sea, si hay más glucosa en la orina de la que podemos recuperar, naturalmente pues se nos va a ir y entonces la vamos a perder a través de la orina. Esta idea se relaciona con el umbral renal. Esto nos permite conectar fisiología renal con alteraciones sistémicas, como hiperglucemia o glucosa alta y glucosuria, o sea, orinar glucosa. Y también con la interpretación clínica básica de estudios de orina. Aquí se ve claramente que el riñón no solo elimina, también detecta excesos funcionales y limita su permanencia en el organismo. La osmolaridad plasmática, que hemos ya mencionado varias veces, es la concentración de moléculas activas en el plasma. El cuerpo necesita mantenerla en rangos funcionales y para ello existen mecanismos de contrarregulación. Si una sustancia como el sodio está demasiado alta, el riñón sabe que tiene que eliminarlo y favorece su eliminación. Si está demasiado bajo, reduce esa pérdida y recupera todo lo que puede. Lo mismo ocurre con el agua y con otros iones. Esta lógica de contrarregulación y regulación es una expresión muy fina para mantener la homeostasis. El cuerpo no solo detecta cambios, sino que responde para poder corregirlos. Uno de los grandes puentes entre sistema renal, circulatorio y endocrino es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina se produce en el riñón ante ciertos estímulos, como disminución de perfusión renal, por ejemplo. Esto inicia una cascada que lleva a la formación de angiotensina 2, un potente vasoconstrictor, constrictor aprieta, y a la liberación de la aldosterona. Después, la aldosterona favorece reabsorción de sodio y regula potasio y volumen sanguíneo. En conjunto, este sistema ayuda a mantener la presión arterial y la perfusión. Aquí es importante que entendamos que el riñón no solo responde a la presión arterial, sino que también participa activamente, muy activamente, en regularla. Incluso yo les podría decir en términos muy generales que una de las principales causas de hipertensión en niños o pacientes muy jóvenes siempre es importante descartar una causa renal. En adultos es otra historia, pero específicamente en niños y jóvenes la causa renal es muy importante.
Después de formarse la orina, entramos en la fisiología de la micción. Aquí participan uréteres, vejiga, uretra, esfínteres y el músculo detrusor. La vejiga almacena. El detrusor forma su pared muscular. La uretra permite la salida. Los esfínteres regulan la apertura y el cierre. Esto es importante porque la micción no es solo una salida pasiva de líquido. Es un proceso coordinado entre almacenamiento, detección de llenado, control nervioso y vaciamiento. Es un proceso muy fino. La micción tiene dos grandes fases. La primera es continencia. Aquí la vejiga almacena. El detrusor permanece relajado y el esfínter está cerrado. La segunda es el vaciamiento. Aquí el detrusor se contrae, los esfínteres se relajan y la orina sale. Nuestros apuntes explican que la continencia se relaciona con el estímulo simpático e inhibición parasimpática, mientras que el vaciamiento depende del predominio parasimpático. Entonces, para mantener la orina lo hace el sistema simpático y para orinar o vaciarse eso lo controla el sistema parasimpático. Esto permite conectar fisiología renal con control nervioso. Una vez más, los sistemas no trabajan aislados. El riñón tiene un papel central en el equilibrio hidromineral, por así llamarlo, y el equilibrio ácido-base. Regula el agua, el sodio, potasio, calcio, pH y desechos ácidos. Esto es esencial porque muchas reacciones celulares dependen de un rango muy estrecho de funcionamiento. Cuando el riñón no puede cumplir bien esta función, el organismo se descompensa. Aparecen alteraciones sistémicas que pueden comprometer músculos, sistema nervioso, corazón y otros órganos. En deporte, esto es especialmente importante en contextos de sudoración, hidratación inadecuada y esfuerzo prolongado. El objetivo es mantener homeostasis del medio interno. Esto lo pueden ver en su pantalla. Antes de pasar al sistema digestivo, quiero hacer una pausa de integración. El sistema renal regula hidratación, balance electrolítico, presión arterial y homeostasis durante el ejercicio. Puede verse afectado por ingesta de líquidos, fármacos, suplementos y condiciones extremas. Este punto es muy valioso para ciencias del deporte. No se trata solo de decir hay que tomar agua. Se trata de comprender que agua, sodio, potasio y volumen plasmático modifican el rendimiento, la termorregulación y la función neuromuscular. Un deportista bien hidratado no solo rinde mejor, sino que también se reduce el riesgo fisiológico. Pasamos ahora al aparato digestivo. Su tarea general es degradar alimentos, movilizar el contenido ingerido, absorber nutrientes y eliminar desechos. La digestión, como definen nuestros apuntes, es el conjunto de procesos mecánicos y químicos que transforman los alimentos en moléculas más simples y absorbibles. Esta definición es excelente porque nos enseña que digerir no es solo deshacer comida, sino prepararla para el aprovechamiento celular. En términos deportivos, aquí empieza el vínculo entre alimentación y rendimiento. Es un conjunto de diferentes procesos, entonces, que transforman el alimento en una sustancia útil. El aparato digestivo tiene una forma de tubo, pero funciona como una red integrada de órganos. La boca inicia el proceso, el esófago conduce,
El estómago mezcla y degrada. El intestino delgado absorbe. El intestino grueso reabsorbe agua. ¿Se acuerdan que también eso lo teníamos en el asa de Henle, en el riñón? Y el intestino grueso, además de reabsorber agua, forma heces. El hígado y el páncreas aportan secreciones fundamentales. La vesícula almacena bilis. Cada órgano tiene tareas específicas y una alteración en uno de ellos puede afectar el proceso global. Por eso, fisiológicamente, el aparato digestivo debe entenderse como una secuencia funcional. La digestión inicia en la boca, con la masticación, que es digestión mecánica, y con amilasa salival, que inicia la digestión química de los almidones. El esófago funciona como vía de paso. El estómago mezcla alimentos con jugos gástricos, secreta ácido clorhídrico y forma el quimo. Esta palabra es importante, quimo. Aquí vale la pena remarcar que el estómago todavía no es el gran sitio de absorción. Su trabajo principal es mezclar, degradar y preparar el contenido para su paso al intestino delgado. El píloro regula el vaciamiento gástrico. Cuando se abre, el quimo pasa al duodeno. Ahí comienza formalmente el proceso de absorción principal de nutrientes. Esto es muy importante porque muchas veces se simplifica diciendo que el estómago absorbe la mayor parte de lo importante. En realidad, el gran órgano de absorción es el intestino delgado. Entonces, una manera simple de que lo podamos entender es esta. La boca inicia, el estómago prepara y el intestino absorbe. El intestino delgado está dividido en duodeno, yeyuno e íleon. Su función principal es la absorción de nutrientes. Para lograrlo, dispone de una gran superficie interna gracias a pliegues, vellosidades y microvellosidades. Ese aumento de superficie permite que las moléculas absorbibles entren al torrente sanguíneo o a la circulación linfática según sea el caso. Aquí conviene que insistamos en una idea básica de diseño biológico. El cuerpo maximiza superficie donde necesita maximizar intercambio. Lo hacen los alvéolos, lo hacen los capilares y lo hace también en el intestino, a través de todos estos pliegues que hay en la superficie intestinal o en la parte luminal. Cuando digo parte luminal es en la luz, o sea, en la parte de adentro del tubo que forma el intestino. De modo que la superficie luminal es la superficie que está con muchos pliegues en el intestino que precisamente permite maximizar la superficie de absorción. Aquí en su pantalla pueden ver las partes del intestino delgado, que es duodeno, yeyuno e íleon. Y las claves funcionales ya las hemos discutido: absorción de nutrientes, microvellosidades, aumento del área de contacto y paso de moléculas al torrente sanguíneo o linfático. El intestino grueso tiene menos longitud que el intestino delgado, pero un mayor diámetro. Su función principal es reabsorber agua, compactar residuos y formar heces. Aquí encontramos ciego, colon, recto y canal anal. El recto y los esfínteres participan en la eliminación final. Es muy importante que todos comprendamos que el intestino grueso no está de sobra, para nada. Regula agua, la consistencia de las heces y la fase final de la eliminación. La peristalsis es el movimiento coordinado del músculo liso a lo largo del tubo digestivo que impulsa el contenido hacia adelante. Este movimiento existe desde el esófago hasta los intestinos. Si la peristalsis se altera, se complica la progresión del contenido,
la absorción y la eliminación. Por eso, trastornos del movimiento intestinal producen síntomas importantísimos como el estreñimiento, la distensión o la dificultad funcional. Aquí vemos nuevamente cómo el músculo también participa fuera del sistema locomotor o del sistema motriz y que hay más de un tipo de músculo. Esto ya lo hemos platicado, pero siempre es importante recalcarlo. En el intestino es músculo liso. El estómago secreta ácido clorhídrico, pepsina, moco y bicarbonato. El ácido y la pepsina ayudan a la digestión. El ácido, además, tiene acción bactericida. El moco y el bicarbonato protegen la mucosa gástrica. Esta combinación es extraordinaria porque muestra un equilibrio entre agresión y protección. El mismo sistema que degrada alimentos debe evitar autodigerirse. Aquí podemos comprender muy bien la lógica de la homeostasis local, una actividad digestiva intensa pero con barrera protectora. De modo que si este ácido fuera a salirse del intestino, rompería todos los tejidos por completo, los perforaría, sería una catástrofe. Pero este ácido tan agresivo y tan potente funciona muy bien para cumplir su función, pero siempre y cuando esté dentro del estómago. Y ese estómago esté en condiciones ideales y adecuadas y saludables para manejar todo este ácido. Es por eso que muchas veces cuando hay temas de reflujo, por cualquier cantidad de causas, es que la mucosa se daña y se pueden perforar y se pueden generar incluso úlceras que después se pueden perforar y sangrar y causar complicaciones verdaderamente graves que amenazan la vida. El páncreas y el hígado son aliados fundamentales del intestino delgado. El páncreas aporta bicarbonato y enzimas digestivas. El hígado produce bilis y la vesícula la almacena hasta que se requiere. Las enzimas pancreáticas incluyen proteolíticas, amilasa pancreática y lipasa. Las más populares son amilasa y lipasa. La bilis ayuda a la digestión de grasas o a romperlas, por así decirlo, o degradarlas. El bicarbonato ayuda a neutralizar la acidez del quimo, recuerdan esta palabra importante, quimo, al entrar al duodeno. Las partes del intestino es importante que también las tengamos presentes. Aquí se vuelve clarísimo que la digestión depende de cooperación interorgánica, de modo que son muchos los órganos que participan para lograr una digestión efectiva. La nutrición se relaciona con los nutrientes que contienen los alimentos y que las células usan para crecimiento, mantenimiento y función. Nuestros apuntes enumeran 6 nutrientes esenciales: agua, hidratos de carbono, que es lo mismo que decir carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. La digestión transforma alimentos en moléculas más simples. La absorción permite que esas moléculas entren al organismo y puedan utilizarse. Este punto es central para ciencias del deporte porque sin adecuada nutrición no hay producción energética suficiente, ni recuperación, ni adaptación al entrenamiento. Esta es una de las diapositivas más aplicadas al perfil que tienen ustedes. La energía depende del aporte de nutrientes. La hidratación influye en todos los sistemas. Una ingesta pobre limita el rendimiento. Una ingesta adecuada favorece función, recuperación y adaptación. Aquí se puede hacer una conexión constructivista muy poderosa con experiencias reales de ustedes. Entrenamientos con mala alimentación, fatiga temprana, bajo rendimiento, sensación de vacío energético o mala recuperación. La fisiología nos permite explicar por qué pasa eso. No es solo una sensación, es bioquímica, digestión, absorción y homeostasis.
Entramos ahora al sistema endocrino. Su función general es secretar hormonas, es decir, mensajeros químicos que regulan procesos corporales. Trabaja en estrecha relación con el sistema nervioso y ayuda a coordinar funciones que requieren comunicación a distancia. Esta idea es esencial. No todas las respuestas del cuerpo pueden depender de impulsos nerviosos directos. Las hormonas permiten una regulación más sostenida, más amplia o más sistémica. En deporte esto es absolutamente clave porque crecimiento, metabolismo, estrés, hidratación, composición corporal y adaptación, todas dependen de regulación hormonal. Ahora vamos a entrar a una de las relaciones más importantes de todo el sistema endocrino, el eje hipotálamo-hipófisis. Quiero que lo entiendan como un sistema de mando y control. El hipotálamo recibe información del sistema nervioso y a partir de esa información regula la liberación de hormonas que actuarán sobre la hipófisis. La hipófisis, a su vez, influye sobre otras glándulas y sobre múltiples tejidos del cuerpo. Esto es muy importante porque nos demuestra que el sistema endocrino no trabaja aislado del sistema nervioso. En realidad, ambos sistemas están profundamente conectados. El hipotálamo es como un gran traductor, convierte información nerviosa en respuesta hormonal. La hipófisis se localiza por debajo del hipotálamo y tiene dos grandes porciones, la adenohipófisis o hipófisis anterior, adeno-anterior, y la neurohipófisis o la hipófisis posterior. La anterior secreta hormonas y la posterior más bien las almacena y las libera según los estímulos y las necesidades del organismo. Eso es un dato muy importante porque muchas veces se cree que ambas partes hacen exactamente lo mismo y para nada es así. Ahora bien, el hipotálamo produce hormonas liberadoras e inhibidoras. Por ejemplo, puede estimular la liberación de hormona del crecimiento, de tirotropina, de gonadotropinas o corticotropina. También puede inhibir, así como sucede con la prolactina. Esto quiere decir que la regulación hormonal no es solo producir más, sino también saber frenar en el momento adecuado. En la práctica deportiva esto importa mucho. Un deportista está sometido a estrés físico, cambios de sueño, alteraciones energéticas, exigencia competitiva y recuperación posterior. Todo eso modifica señales nerviosas que terminan impactando al eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, cuando hablamos de adaptación al entrenamiento, también estamos hablando de regulación neuroendocrina. Ahora pensemos que en algunas hormonas hipofisiarias esto puede ser muy relevante. La hormona del crecimiento favorece el crecimiento de huesos y músculos. La prolactina participa en la producción de leche. La oxitocina se relaciona con contracciones uterinas y expulsión de leche. La hormona antidiurética o ADH favorece la reabsorción de agua en el riñón. La LH y la FSH participan en la función reproductiva y la maduración gonadal. Es decir, desde esta pequeña glándula se regula el crecimiento, la reproducción, la lactancia e incluso el balance hídrico. Entonces, si yo quisiera resumir esta parte en una sola idea para ustedes, sería esta. El eje hipotálamo-hipófisis es el gran centro coordinador del sistema endocrino y su función consiste en detectar, integrar y ajustar la secreción hormonal de acuerdo con lo que el organismo necesita en cada momento. Pasemos ahora a la glándula tiroides, que, dato curioso, el origen etimológico latín de la palabra tiroides significa escudo. Por eso algunos médicos de la vieja escuela, por así llamarlo,
en vez de decirle la tiroides de la glándula tiroides, le llaman el tiroides, porque se refieren a el escudo. Esto solamente es un dato cultural, por si alguna vez ven que algunas personas le llaman el tiroides o la tiroides. Ambas son válidas y esa es la razón. Entonces, la tiroides se encuentra por delante de la tráquea y produce principalmente dos hormonas, la triiodotironina o T3 y la tiroxina, que es la T4. Entonces T3 y T4. El punto clave que deben recordar es que estas hormonas regulan el metabolismo, es decir, ayudan a determinar la velocidad a la que el cuerpo utiliza energía y realiza múltiples procesos fisiológicos. Cuando la tiroides produce demasiada hormona, hablamos de hipertiroidismo. Cuando produce muy poca, hablamos de hipotiroidismo. Entonces, hiper, mucho, hipo, poco. Aunque hoy no estamos en una clase clínica, quiero que hagan una conexión funcional. Si una persona tiene exceso de actividad tiroidea, su metabolismo tiende a acelerarse. Si tiene deficiencia, su metabolismo tiende a volverse más lento. Esto afecta energía, peso corporal, tolerancia al esfuerzo, temperatura y sensación general de funcionamiento. Aunque ojo, aquí es muy importante esto que les voy a decir. Aunque sí hablamos de que cuando la gente tiene hipotiroidismo tiende a ganar o a acumular un poco de peso, esta idea de que el sobrepeso o la obesidad incluso son por la tiroides es completamente falso. En diferentes estudios se ha visto que en general el aumento de peso o la ganancia de peso debido a causas tiroideas, en este caso al hipotiroidismo, en términos generales puede ser aproximadamente de unos 5 kilos o 10 kilos cuando ya es un caso muy exagerado. Pero si hablamos de una persona que tiene una obesidad importante, no podemos decir que es por su tiroides, dado que si esta persona está con 30 kilos de exceso en su peso corporal o 30 kilos de pura grasa, no es por su tiroides. O, dicho de otro modo, de estos 30 kilos que tuviera de obesidad esta persona, solamente 5 o 10, ya muy exagerado, pueden ser por causas de su tiroides. El resto, hay que recordar que la obesidad es una enfermedad metabólica. No depende del esfuerzo de una persona, no depende de cuántas ganas le eche, no depende de nada de eso. La obesidad es una enfermedad que también se regula por todos estos ejes hormonales y que afecta específicamente a los adipocitos, que son las células que acumulan grasa. Entonces, en las personas que sufren obesidad, su cuerpo, muchas veces sin importar qué tanto ejercicio o qué tanta dieta hagan, a su cuerpo le gusta acumular grasa. Y hay personas que, por más que hemos visto que comen muy mal o que tienen muy malos hábitos, son muy delgadas. Entonces, es importante que sepan esto. La obesidad es una enfermedad que requiere tratamiento integral y en determinados casos existe el tratamiento farmacológico para tratar la obesidad y el sobrepeso junto con un hábito de vida saludable, sí, muy cierto, pero grábense eso de una vez. La obesidad no es solamente por malos hábitos o por flojera, es una enfermedad bien estudiada como la hipertensión, la diabetes o cualquier otra enfermedad. Entonces, volviendo a la tiroides. En estudiantes de ciencias del deporte, esta glándula es clave porque el metabolismo es una base central del rendimiento. No podemos entender bien el gasto energético, la disponibilidad de energía o la adaptación al ejercicio si olvidamos la influencia normal de la hormona tiroidea. Es muy influyente. Ahora, junto a la tiroides están las glándulas paratiroides. Están localizadas en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás. Estas producen la hormona paratiroidea, cuya función principal es regular la concentración de calcio en la sangre. Aquí quiero detenerme un momento, porque este dato es muy valioso para ustedes. El calcio no solo sirve para hueso, también es fundamental para la contracción muscular y para fenómenos relacionados con excitabilidad celular e impulso nervioso. Entonces, cuando hablamos de paratiroides, no estamos hablando solo de hueso o mineralización. También estamos hablando de función muscular y neuromuscular. El propio material, nuestros apuntes, subrayan que del calcio dependen la contracción muscular, el crecimiento de los huesos y la activación de canales
relacionados con el impulso nervioso. En términos sencillos, tiroides regula el metabolismo y paratiroides ayuda a regular calcio. Una modifica el ritmo metabólico del cuerpo y la otra contribuye a mantener un mineral esencial para hueso, músculo y sistema nervioso. Recuerden también que el calcio es fundamental para la liberación de todo el sistema nervioso, de todas las vesículas o vacuolas de neurotransmisores. Es muy importante el calcio. Ahora vamos con las glándulas suprarrenales. Estas glándulas están en la parte superior de los riñones y producen hormonas muy importantes para la respuesta al estrés, el metabolismo y el equilibrio electrolítico. Nuestros apuntes destacan adrenalina y noradrenalina y además menciona hormonas con efecto directo en el filtrado de la nefrona. Las suprarrenales se dividen funcionalmente en corteza y médula. La corteza produce corticosteroides como la aldosterona y el cortisol. Ya habíamos hablado sobre la aldosterona. La médula produce catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. La aldosterona tiene un papel muy importante en la regulación de sodio y potasio y por eso se relaciona con volumen sanguíneo y presión arterial. El cortisol, por su parte, influye en niveles de glucosa y en la respuesta metabólica al estrés. Las catecolaminas, especialmente la adrenalina, participan en respuestas rápidas del organismo ante situaciones de exigencia o peligro. Aquí hagan una conexión inmediata con el deporte. Antes de una competencia, durante un sprint, al responder una jugada o en una situación de máxima exigencia, el cuerpo necesita reaccionar rápido. Aumenta la frecuencia cardíaca, moviliza energía, cambia el flujo sanguíneo y se prepara para responder. Pues bien, parte importante de esa respuesta depende de las suprarrenales, sobre todo de las catecolaminas. Nuestros propios apuntes ponen un ejemplo muy claro. En situaciones de amenaza o máxima exigencia, otros sistemas deben trabajar a su máxima capacidad, como el flujo sanguíneo y la función respiratoria, y para eso se libera adrenalina. Entonces, cuando ustedes vean a un deportista con activación intensa, alerta, corazón acelerado y respuesta rápida, piensen en sistema nervioso simpático, pero también en médula suprarrenal. Y cuando piensen en regulación de sodio, agua y presión, piensen en aldosterona. También como dato clínico, así como en los niños, una de las causas principales de hipertensión son causas renales. En general, en pacientes que tenemos garantizado que tienen un muy buen apego a su tratamiento de hipertensión, que tienen todo el factor metabólico, o sea, la obesidad, el sobrepeso, su estilo de vida, ejercicio, actividad, etcétera. Cuando tenemos un paciente que sabemos que todo su tratamiento es correcto, que tiene las dosis máximas de tratamiento, que está haciendo actividad física, que está comiendo de forma adecuada, o sea, que es un paciente ejemplar y aún así no logramos controlar su hipertensión, hay que pensar siempre en una alteración de la aldosterona, porque en este contexto puede ser una causa importante de causas de hipertensión secundaria. Y ahora, cuando piensen en metabolismo bajo estrés, piensen en cortisol. Ojo, no caigan por favor en la trampa de los videos de TikTok, YouTube, Instagram, etc. Esto de un sobrecortisolismo o querer echarle la culpa de todo al cortisol no es muy adecuada ni muy precisa del todo. Entonces, el cortisol sí nos regula el estrés, pensando en el estrés como una respuesta. No tanto que tener el cortisol elevado sea la causa de todos los problemas. Y ojo, tener el cortisol elevado tampoco es malo. Hay ciertos momentos del día, como un proceso fisiológico de sueño, en donde en la mañana con el ciclo circadiano, debemos tener el cortisol en ciertos niveles elevados, por así decirlo, para que nuestra función endocrina y hormonal funcione. Entonces, esta idea de que debemos tener el cortisol bajo todo el tiempo, que está muy de moda ahorita en internet, no es cierto y no es la causa. Muchos pacientes vienen al consultorio y se quieren hacer estudios para ver cómo está su cortisol y todo esto. Cuando el cortisol está elevado de forma patológica, tenemos problemas verdaderamente serios.
De nuevo, la elevación del cortisol es parte fisiológica de nuestro ciclo circadiano del día y endocrino y hormonal. En una frase, las suprarrenales preparan al organismo para responder, sostener y adaptarse. Ahora hablemos de las gónadas y su función hormonal. Nuestros apuntes las presentan como hormonas sexuales que se diferencian entre femeninas y masculinas de acuerdo con las características que representan durante el desarrollo en cada etapa de la vida. Aquí es importante hacer una precisión verbal ahora que estamos todos en clase. Más que decir que las gónadas son hormonas, lo más correcto es decir que las gónadas son órganos endocrinos y reproductores que producen hormonas sexuales. En el caso masculino, los testículos y en el femenino, los ovarios. Estas hormonas participan en el desarrollo de características sexuales, en la maduración del sistema reproductor y en múltiples cambios corporales a lo largo de la vida. Nuestros apuntes subrayan que la presencia o ausencia de estas hormonas influye en el crecimiento de órganos, en la diferenciación entre hombres y mujeres y en características morfológicas según la edad. Ahora llevémoslo al deporte. La testosterona, por ejemplo, se asocia con desarrollo muscular y con una mayor tendencia a la hipertrofia, o sea, al crecimiento. Algo que nuestros mismos apuntes mencionan de forma explícita al comparar la mayor cantidad de testosterona en hombres con la mayor capacidad relativa para aumentar la masa muscular. Esto no significa que una mujer no pueda desarrollar fuerza o masa muscular. Significa que el contexto hormonal es distinto. Y esa diferencia hormonal también influye en recuperación, composición corporal, adaptación al entrenamiento y cambios fisiológicos a lo largo de la vida. Los apuntes también mencionan que en una mujer embarazada ocurren cambios hormonales según las necesidades del organismo, desde producción hasta inhibición. Esto es muy útil para que todos comprendamos que el sistema endocrino no es estático. Cambia según la etapa de la vida, el contexto fisiológico, el contexto hormonal y la demanda funcional. Entonces la idea clave aquí es que las gónadas no solo se relacionan con reproducción, también participan en la configuración del cuerpo, el crecimiento, la masa muscular, la composición corporal y diversas respuestas fisiológicas muy importantes para el desempeño físico. Terminemos con un principio decisivo para entender todo el sistema endocrino. La regulación hormonal por retroalimentación positiva y negativa. Los apuntes la definen como el mecanismo que mantiene el equilibrio entre producción e inhibición de cada glándula y hormona, para asegurar un trabajo armonioso. Esto significa que el sistema endocrino no puede funcionar bien si solo produce hormonas sin control. Necesita mecanismos de supervisión, necesita saber cuándo estimular y cuándo frenar. La retroalimentación negativa es la más importante para mantener estabilidad. El ejemplo de los apuntes es excelente. La hipófisis secreta hormona del crecimiento que actúa en el hígado y en el crecimiento de huesos. Si no existiera retroalimentación negativa, la hormona del crecimiento seguiría secretándose en exceso, y eso produciría cantidades exageradas de factor de crecimiento con consecuencias como gigantismo, como así le llaman, o acromegalia. Por eso en la retroalimentación negativa se inhibe la secreción para mantener niveles adecuados. La retroalimentación positiva funciona al revés. Estimula que la glándula siga secretando hormona. Es menos frecuente, pero muy importante en contextos específicos. Además, nos mencionan la regulación directa, donde la glándula regula directamente a otra. El ejemplo es muy útil. El hipotálamo secreta un inhibidor de prolactina que disminuye la estimulación de la hipófisis y con ello reduce la producción de leche cuando ya no existe el estímulo correspondiente. Aquí quiero que se queden con una imagen mental sencilla. Imaginen al sistema endocrino como un termostato muy sofisticado. Si una variable sube demasiado, el sistema la frena. Si baja demasiado, el sistema la impulsa. Y si una glándula estimula a otra, después también debe recibir información de regreso para no seguir trabajando de manera descontrolada.
Esto es exactamente lo que mantiene el equilibrio hormonal. Y sin equilibrio hormonal no hay crecimiento ordenado, no hay metabolismo estable, no hay adecuada respuesta al estrés, no hay buena adaptación al ejercicio. Por eso el cierre más importante de esta parte es el siguiente. La regulación hormonal no solo depende de producir hormonas, sino de producirlas en la cantidad correcta, en el momento correcto y con la inhibición correcta cuando ya cumplieron su función. Vamos a cerrar con los mensajes para llevar a casa. Primero, el riñón filtra, reabsorbe, secreta y excreta para mantener la homeostasis. Segundo, la nefrona es su unidad funcional. Tercero, el sistema renal regula agua, electrolitos, pH y presión arterial. Cuarto, el aparato digestivo transforma alimentos en nutrientes absorbibles. Quinto, el intestino delgado es el principal sitio de absorción. Sexto, el páncreas, el hígado y la bilis son esenciales para la digestión. Séptimo, la nutrición adecuada sostiene la producción de energía para la actividad física. Octavo, el sistema endocrino regula el organismo por medio de hormonas. Noveno, hipotálamo e hipófisis coordinan gran parte de la regulación hormonal. Y décimo, riñón, digestión y endocrino son claves para el rendimiento, recuperación y equilibrio interno. Con esta clase cerramos la materia, entendiendo algo muy importante. El cuerpo humano no funciona por partes aisladas, funciona como un sistema integrado, adaptable y extraordinariamente coordinado. Y justamente esa visión sistémica es la que los distingue a ustedes como un profesional que memoriza datos de uno que realmente comprende la fisiología. Les agradezco al haber estado aquí, agradezco su atención, reconozco su esfuerzo, felicítense ustedes mismos, han llegado hasta aquí. Culminamos con esta serie de clases de esta materia. Estoy a sus órdenes, por favor comenten todo lo que quieran, abran la conversación con sus compañeros, usen las herramientas que nos da la universidad y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias y nuevamente felicidades.